Bienvenidos a esta sesión de aprendizaje de Matemática 3 con el tema La derivada, un tema para 11º de Bachillerato Técnico Profesional. Yo soy la profesora Nubia Villanueva, docente de Matemáticas del Instituto Técnico Marco Herminio Fajardo ITLA de la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Nuestro objetivo es entender la definición de derivada. Vemos que es una nueva operación matemática que vamos a entender, por lo tanto vamos a comprender claramente su definición. Comenzamos entonces recordando ciertas palabras claves. Una de ellas es razón de cambio, que es la comparación entre dos magnitudes. La más conocida es la de la velocidad, que comparamos la distancia entre el tiempo. Luego el otro concepto es de la pendiente, ¿verdad? Que también es una razón de la diferencia de los puntos en Y y la diferencia de los puntos en X. Y tenemos también la tangente. La tangente es una recta que solamente toca en un punto a una curva. Puede ser una circunferencia o una curva, como en el caso de la ilustración de una parábola. Vamos a partir de una situación inicial. Un automóvil hace un recorrido entre dos puntos P y A. La distancia Y en metros entre los puntos P y A después de X segundos está dada como Y igual X al cuadrado. Entonces, si vemos la ilustración, este automóvil se desplaza entre dos puntos. El comportamiento es la línea curva, ¿verdad? De la parábola. Y en determinado tiempo, ¿verdad? Tenemos aquí la variable de tiempo y la variable de distancia. Entonces, en determinado tiempo, este auto va teniendo este comportamiento. Vamos a ver entonces o a estudiar entre dos puntos. Recuerden que dos puntos nos forman una línea recta. En este caso, vemos aquí una secante. Entonces, encontraremos la pendiente de esa función y igual x al cuadrado. Si agrandamos la parte alrededor del punto, tomemos dos puntos, 1, 1, la gráfica parece casi una recta. Entonces vamos a encontrar la pendiente primeramente completando una tabla, ¿verdad? Tenemos los dos puntos. Entonces, si vamos viendo el comportamiento de la tabla, tomamos del punto 1 a 2, desde 1 hasta 2, ¿verdad? Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 4. Ahora encontramos la diferencia de las x. 2 menos 1 tengo 1. Y luego la diferencia de la y. 4 menos 1 es 3. Entonces la pendiente es 3. De ahí sucesivamente lo vamos haciendo con valores que se están acercando desde la izquierda del 2 hasta 1. Tenemos entonces desde 1 a 1.1, desde 1 a 1.01, desde 1 a 1.001. Entonces vamos viendo que el comportamiento de estos resultados se está acercando a 2. Y 2 entonces sería nuestra pendiente. Encontremos ahora la generalidad de la pendiente. Sean dos puntos P y Q en la gráfica, ¿verdad? P está dado por A, F de A y Q, A más H por el punto en Y, F A más H en la gráfica. La pendiente de la recta PQ es F A más H menos F de A entre H. Ahora el punto Q se acerca al punto P. Si observamos nosotros la animación, estamos observando cómo H se va reduciendo, ¿verdad? Y ya no es una recta de dos puntos como una secante, sino que termina siendo una recta tangente, porque solo la encontramos en un punto. Entonces la pendiente de la recta se acerca a la pendiente de la recta L, es decir, que el límite cuando H tiende a ser 0, ¿verdad? Encontramos la pendiente de la recta, es decir, la derivada. La función que corresponde al valor de x cuando es igual a este límite se le llama derivada de f de x o derivada de la función. Entonces, como definición tenemos sea f de x una función cuando existe el límite f' o derivada de la función es igual al límite cuando h tiende a 0 de f
A más h menos f de a entre h. Se le denomina derivada de f de x o derivada de la función. Y a esta operación nosotros la conocemos como diferenciación. Es decir, diferenciación es encontrar la derivada. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Tenemos sea f de x, x al cuadrado, encuentre la primera derivada de la función. Este símbolo nos indica la primera derivada, es decir, f' de x o primera derivada de la función. Tenemos entonces como solución copiar primero la definición de derivada. Vamos a sustituir entonces x más h en la x. Entonces, como aquí era x al cuadrado, copiamos x más h al cuadrado. Luego menos la función, entonces la función es x al cuadrado, la copiamos. Vamos a resolver entonces luego primero este producto notable y copiar x al cuadrado. Tenemos entonces que x al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado menos la función. Luego en este paso cancelamos x al cuadrado, ¿verdad? Y nos queda entonces, reduciendo términos ya, el límite cuando h tiende a 0 de 2x por h más h al cuadrado sobre h. Podemos entonces factorizar por medio de factor común. Aquí vemos que común los términos es la h, entonces procedemos, factorizamos factor común. Nos queda entonces 2x más h multiplicado por h, cancelamos las h y nos queda entonces ya evaluar la función del límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y esto es igual entonces, ya evaluando, aplicando las propiedades, 2x más 0, que es igual a 2x. Si observamos aquí en la animación, el comportamiento que tiene el ciclista, ¿verdad? Está delimitando esta gráfica. Y igual x al cuadrado. Y aquí observamos entonces el comportamiento de su recta tangente o de su derivada, ¿verdad? 2x es una línea recta. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Que si una función f de x tiene su derivada, entonces es diferenciable o derivable. La función es diferenciable, entonces por lo tanto es una función continua. Habrá funciones que no podemos encontrar la derivada, entonces quiere decir que la función no es continua. Y se denomina esta nueva operación diferenciación a encontrar la derivada. La simbología la podemos escribir como f' de x o primera derivada de x o igual d de y sobre d de x, que es igual entonces al límite de h cuando tiende a 0 de f x más h menos f de x entre h. Esta es la definición de derivada encontrando el límite. Más adelante ustedes encontrarán otras propiedades de esta nueva operación. Y les proponemos aceptar el reto para esta sesión. Encuentre la derivada de cada una de las funciones. La primera, f de x igual a x, f de x igual a 3x y la última, f de x al cuadrado más 3x. Como primera solución, ¿verdad? Les debería de dar 1, la segunda 3 y la tercera 2x más 3. Bueno, espero que esto haya sido de mucha utilidad para ustedes y recuerden, continuemos aprendiendo desde casa. Saludos, gracias.